Durante más de 2 décadas, el mundo ha estado cautivado por la vida, el amor y la trágica desaparición de la princesa Diana. Como la princesa del pueblo, la muerte de Diana en 1997 dejó un vacío en la familia real y en los corazones de millones. Sin embargo, en medio del dolor y las teorías que rodean su fallecimiento, ha habido una pregunta que muchos han deseado que se respondiera. ¿Cuál fue el papel del rey Carlos en el colapso de su matrimonio? ¿Y cómo afectaron los eventos en torno a la muerte de Diana a él? En una confesión sin precedentes, el rey Carlos finalmente se ha abierto sobre sus más profundos arrepentimientos, la culpa que lo ha perseguido durante décadas y las incómodas verdades que ha llevado consigo todos estos años. Esto no es solo una historia de drama real, es la historia de un hombre agobiado por errores, amor perdido, escrutinio público y una familia destrozada por la traición. Esta no es solo una confesión, es la revelación de las dinámicas ocultas dentro de la monarquía británica y los oscuros secretos que, hasta ahora, han permanecido ocultos tras las puertas del palacio. Prepárate para un viaje emocional, un viaje que te hará cuestionar todo lo que pensabas saber sobre Carlos, Diana y la familia real misma. Para aquellos de nosotros que hemos observado a la familia real a lo largo de los años, el rey Carlos siempre se ha presentado como el epítome del deber y la responsabilidad. Es el futuro rey de Inglaterra, un hombre que lleva el peso de la tradición sobre sus hombros. Sin embargo, detrás de esa actitud regia, se esconde un hombre que ha estado ocultando sus luchas personales, y ahora, por primera vez, ha elegido hablar. Durante décadas, Carlos fue el modelo de compostura real. Nunca vaciló en público. Cada gesto, cada palabra, cada mirada estaba cuidadosamente medida para asegurar que la reputación de la familia real permaneciera intacta. Era el heredero ejemplar, siempre respetuoso con su posición y nunca permitiendo que lo personal interfiera con lo público. Pero en su confesión, escuchamos una historia diferente, una llena de culpa, vergüenza y un anhelo de redención. Carlos admite que, durante gran parte de su vida, llevó una máscara que ocultaba sus verdaderos sentimientos y luchas. Bajo la superficie, era un hombre dividido entre dos mundos, el frío y exigente papel de heredero al trono y la necesidad humana de amor, afecto y aceptación. La presión de esta dualidad le pasó factura, y cuando Diana entró en su vida, la frágil fachada que había construido cuidadosamente comenzó a agrietarse. En su confesión, Carlos habla abiertamente sobre su tumulto interno, la tensión de equilibrar su deber con su deseo de felicidad. Describe su matrimonio con Diana como un error, un monumental fallo de juicio, que ahora lamenta profundamente. Sin embargo, lo que Carlos revela es mucho más profundo que simplemente admitir una falta. Reconoce que sus elecciones en los años previos a la muerte de Diana no fueron solo egoístas, fueron imprudentes, y cambiaron para siempre la trayectoria de la familia real. Cuando la boda de Carlos y Diana tuvo lugar en 1981, el mundo miraba con respiración contenida. Fue la boda de cuento de hadas del siglo, el apuesto príncipe y la hermosa joven, unidos a los ojos del público. La monarquía necesitaba desesperadamente un cuento de hadas, y creían que lo habían encontrado. Pero lo que había debajo de la brillante superficie estaba lejos de ser un cuento de hadas, era el comienzo de un desmoronamiento que desgarraría a la familia real. La confesión de Carlos pinta una imagen mucho más oscura de su matrimonio de lo que jamás imaginamos. Admite que, desde el principio, supo que él y Diana no eran adecuados el uno para el otro. Las presiones de sus deberes reales, combinadas con sus diferencias personales, crearon un ambiente en el que el amor nunca pudo prosperar verdaderamente. Pero no fue solo la desconexión emocional lo que condenó su relación, fue el fracaso de Carlos en ver la profundidad del dolor de Diana. Diana, aunque fue lanzada al centro de atención a una edad temprana, no estaba preparada para las presiones que conllevaba estar casada con el futuro rey. Estaba abrumada por las expectativas del público, el constante escrutinio y la soledad que acompañaba su nueva vida. Carlos, por su parte, estaba consumido por sus propios desafíos, tratando de mantener el control sobre su futuro reino mientras luchaba silenciosamente con su propio sentimiento de insuficiencia. Pero aquí es donde las cosas toman un giro. Ahora Carlos admite que su amor por Camilla Parker Bowles, la mujer que se convertiría en su segunda esposa, fue el veneno que se filtró en su matrimonio. Su affair, que había sido un secreto a voces durante años, afectó a Diana de maneras que Carlos nunca pudo entender completamente en su momento. Y sin embargo, a pesar de la traición emocional, Carlos no pudo o no quiso desprenderse de la relación. En su confesión, Carlos explica que no solo amaba a Camilla, sino que estaba profundamente conectado con ella, incluso antes de su matrimonio con Diana. Pero el affair no fue solo un secreto que Carlos guardó de Diana,
Era el elefante no dicho en la sala, la única cosa que nunca se pudo reconocer públicamente. Y no fue solo el affair en sí lo que destruyó a Diana, fue la mirada inquebrantable del público, la forma en que los medios de comunicación celebraron la ruptura del matrimonio real. La intensa presión solo intensificó el sentido de traición de Diana, y para Carlos, fue una dolorosa realización que nunca pudo deshacer. Aunque la muerte de Diana fue una tragedia pública, la verdadera devastación para Carlos llegó mucho antes. El affair con Camilla, que había comenzado mucho antes de que Carlos se casara con Diana, se convirtió en una fuente constante de tormento para ambas mujeres. Diana sabía sobre el affair, y aunque a menudo expresaba su dolor y frustración, Carlos no lo enfrentó. No actuó cuando debió. Pero aquí está la bomba. Carlos ahora admite que nunca terminó realmente su relación con Camilla, incluso estando casado con Diana. Mientras estaba obligado a estar con Diana en público, su corazón ya se había perdido para Camilla. El conflicto entre las dos mujeres no fue solo un asunto privado, se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal dentro de la familia real. El peso de esta traición emocional finalmente comenzó a desgarrar no solo el matrimonio de Carlos, sino también su relación con sus hijos. Guillermo y Enrique, que eran solo niños en ese momento, se vieron obligados a crecer a la sombra de las decisiones de su padre. El palacio, una vez un lugar de comodidad y estabilidad, se convirtió en una casa de secretos, donde las conversaciones susurradas y las emociones ocultas gobernaban el día. La trágica muerte de Diana el 31 de agosto de 1997 sacudió al mundo. Las imágenes de su funeral, los millones que lamentaron su pérdida y las preguntas que quedaban en el aire, ¿cómo pudo suceder esto? Podría haberse evitado, se convirtieron en parte de la leyenda real. Para Carlos, este fue el momento en que todo cambió. Carlos admite, con una voz teñida de culpa, que la muerte de Diana es algo con lo que ha luchado por reconciliarse. Aunque las teorías conspirativas siguen circulando, Carlos es firme en su creencia de que la implacable atención de los medios y el escrutinio público contribuyeron a su inestabilidad emocional, en última instancia, a su fallecimiento. Carlos también confiesa que desearía haber hecho más para proteger a Diana de la mirada pública, para protegerla de lo que finalmente la llevó a la muerte. Pero hay más. Carlos cree que el descuido emocional que le infligió a Diana durante su matrimonio contribuyó a la carga mental y emocional que ella sufrió, lo que finalmente jugó un papel en su trágica desaparición. Esto es algo que nunca había dicho públicamente antes, y ahora, en un impresionante momento de reflexión, lo revela por primera vez. Uno de los aspectos más dolorosos de la confesión de Carlos es su relación con sus hijos, el príncipe Guillermo y el príncipe Enrique. Las secuelas de la muerte de Diana crearon una brecha entre el padre y los hijos que solo se profundizó con el tiempo. Mientras el público lloraba a Diana, Carlos se vio obligado a enfrentar la dolorosa realidad de que sus hijos lo resentían por el papel que desempeñó en el sufrimiento de su madre. En su confesión, Carlos admite que, aunque trató de mantener una relación con Guillermo y Enrique, a menudo estaba consumido por su propio dolor y arrepentimiento. Pero lo que revela es tanto desgarrador como esclarecedor. Carlos, ahora rey, admite que ve su papel no solo como monarca, sino como padre, uno que ha cometido errores pero que está decidido a reconstruir su relación con sus hijos. La reconciliación entre Carlos y Guillermo, en particular, ha sido un proceso lento y doloroso. Pero Carlos es tajante en que, a través de sus acciones, demostrará que está comprometido a sanar las heridas que han dividido a su familia durante tanto tiempo. Finalmente, en un acto de genuina humildad, Carlos extiende una disculpa sincera a la familia de Diana, los Spencer. Durante años, ha existido animosidad entre ellos y la familia real, particularmente por el trato que Diana recibió antes de su muerte. Pero en su confesión, Carlos expresa arrepentimiento no solo por sus acciones, sino por el papel que la familia real desempeñó al fallarle a Diana. Reconoce que la familia de Diana, que estuvo a su lado en todo momento, también fue profundamente herida por la traición pública y privada que sufrió. Carlos concluye su confesión con un llamado a la redención, un ruego para que la familia real sane de sus errores pasados, se una en unidad y cree un futuro que honre la memoria de Diana. La monarquía, cree él, solo podrá avanzar si reconoce los errores del pasado y trabaja para corregirlos. La confesión del rey Carlos es un momento crucial para la familia real, un momento que revela la verdad del pasado y el doloroso legado que dejó la muerte de Diana. Por primera vez, Carlos admite su papel en la destrucción de su matrimonio, el sufrimiento que causó a sus hijos y la culpa que lo ha perseguido durante décadas. Esta no es solo una historia de escándalo real, es una historia de falibilidad humana,
de amor perdido y nunca completamente recuperado, y de las profundas cicatrices que persisten mucho después de que las cámaras se apagan. La monarquía puede haber sobrevivido a la turbulencia del pasado, pero la verdadera pregunta es, ¿puede sobrevivir a la verdad? La confesión abre un nuevo capítulo para la familia real, uno que promete estar lleno de aún más drama, intriga y revelaciones.